Un fraternal saludo en este día, domingo 16 de octubre del año 2022, para todos y cada uno de quienes participen de este devocional, especialmente nuestros hermanos y hermanas en esta ciudad, en Pamplona, a mis hermanas en Francia, a mi hermana en Noruega y a todos quienes se puedan sumar. Les saludo junto a los saludos de mi amada esposa, esperando que este devocional sea un servicio de adoración al Señor y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Allí estará el centro del consejo que el Señor hoy tiene para nuestras vidas. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta bendición que el Señor me ha concedido un día domingo más para poder dirigirme a ustedes a través de este medio, esperando que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Nosotros en particular en la ciudad de Pamplona, junto a mis hermanos y hermanas, orando al Señor por cada una de las necesidades que en más de algún momento hemos presentado, especialmente por los enfermos de la iglesia, deseando que el Señor les ayude, les guarde, sea con cada uno de ellos y especialmente el Señor pueda ir sanando conforme a su voluntad a quienes el Señor va a sanar, a aquellos que van a permanecer enfermos también, el Señor les dé la gracia, la fortaleza para poder resistir en medio del dolor, en medio de la prueba, porque sabemos que todas las cosas están en las manos del Señor, pero nuestra fe es que el Señor seguirá respondiendo las oraciones que hasta hoy ha ido respondiendo el Señor. Hemos estado reuniéndonos junto a mis hermanas y hermanos en los días sábados. Nos reunimos a orar al Señor, a honrar al Señor con nuestra alabanza, con nuestra adoración, a oír la palabra del Señor y a compartir un momento de comunión. Y han sido sábados maravillosos, de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Y hoy queremos cerrar la semana a través de este devocional para luego a través de la palabra tener la fortaleza, la inspiración para poder enfrentar la nueva semana que el Señor nos concede tener. Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a mirar inmediatamente la palabra del Señor, esta palabra maravillosa que hoy hemos leído. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay una cosa que debemos entender a través de este versículo que en primer lugar nos habla de la importancia de estimar a los demás, ¿verdad? De estimar a los demás. Y esta estimación no puede ser solamente una estimación de respeto o de afecto, solamente un afecto sencillo, sino que entendemos que como cristianos el llamado es amarnos los unos a los otros. Eso en primer lugar. La estimación que debe de haber en medio de la familia de la fe debe ser un afecto fraternal basado en el amor. El día de ayer el Señor, en medio de este servicio que teníamos, el Señor nos hablaba de la importancia del amor como el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Muchas cosas pueden unir a un grupo de seres humanos. Muchas cosas, la familiaridad, un apellido, una propiedad, una posesión, ser miembro de un mismo trabajo quizás, pero nada más maravilloso que ser la iglesia de Cristo, donde el vínculo que los une y perfecto es el amor. Ahora bien, esta estimación que debemos tenernos los unos a los otros se basa también en un elemento importante en el Evangelio, que es la capacidad de aprender a servir a los demás, de ser siervos de Dios, por supuesto, porque dice Pablo que él mismo dice, si yo fuere siervo de los hombres, ¿verdad? Él entendería, nos da a entender, si él fuera siervo de los hombres, a los hombres, él trataría de agradar. Pero nuestro deseo no es agradar a los seres humanos, sino más bien agradar a Dios. Y ese es el deseo nuestro porque es el llamado de Dios. Amados hermanos, hermanas en Cristo el Señor,
aquellos que por primera vez a lo mejor están escuchando este devocional o esta enseñanza. Hay un llamado de Dios a servirle a Él, pero también hay un llamado de Dios para que podamos ser servidores de nuestros hermanos, poder verles a ellos, como lo enseña la palabra del Señor, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Esa visión de poder ver a otros como más grandes que yo, como autoridades quizás, aquellos que están sobre mí, aunque sea un niño, a Él estimarle como un superior, aunque sea un joven, estimarle como un superior, aunque sea una persona recién añadida a nuestra congregación, estimarle como un superior que a mí. La palabra del Señor en esta oportunidad nos muestra esto porque el Señor nos enseñó a través de su propia actitud, a través de su propia manera de ser, lo que significa este llamado de ser un siervo de los demás. Pero frente a esto tenemos que mirar nuestra naturaleza. ¿Nos gusta sentirnos más pequeños que los demás? Hoy en el mundo actual y en el mundo que hemos conocido, ¿verdad? Desde que hemos nacido, sabemos que en este mundo el pequeño es visto como débil. El más pequeñito, el más delgado es visto como un débil, ¿verdad? No así el que es más grande, se ve como si fuera mucho más fuerte. Y si usted recuerda, cuando éramos niños nos afanábamos por tratar de crecer, por tratar de vernos, igualarnos a los otros, pero ojalá vernos más grandecitos. Y muchas veces discutíamos a ver quién es más grande. ¿Ah? Los que no hemos tenido la fortuna de ser altos, siempre perdíamos, porque éramos los más pequeños dentro de un grupo. ¿Sí? Los más pequeños dentro de un grupo. Pero hay quienes la herencia genética les apoya, de tal manera que a una temprana edad obviamente crecen mucho más, porque genéticamente han sido dotados de esa herencia genética que les permite desarrollar un cuerpo mucho más alto. El crecimiento de los huesos se expande más. En el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres en la vida biológica, crecen en la pubertad mucho más velozmente que los hombres. Crecen, tienen un crecimiento mucho más veloz, porque de alguna manera las hormonas del desarrollo ayudan a que eso sea así. Pero lamentablemente, en el caso de las mujeres, las mismas hormonas, en este caso el estrógeno, hace que se limite el crecimiento, de tal manera que prontamente los huesos, en la zona externa de los huesos largos, en la zona donde está la zona de la reproducción celular, donde van a ir creciendo los huesos, esa zona rápidamente, producto de los estrógenos en la mujer, se sella más rápido. No así en el caso del hombre, que tenemos muy poquita cantidad de estrógenos en comparación a una mujer. Por eso es que las mujeres en la pubertad crecen más velozmente, pero luego se estancan. Y los hombres que éramos más chiquitos, luego empezamos a crecer y subimos la altura hasta que crecemos un poquito más que ellas, en términos promedio. Hermanos amados, en la vida biológica, desde niños siempre nos hemos preocupado de la altura, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasará en la vida espiritual? Nosotros miramos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de hombres y de mujeres que se sintieron más grandes que otros, porque de esto trata la palabra del Señor. Completad, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino, dice, mire, antes bien con humildad. Con humildad. Y vamos a ver lo que significa ser humilde. Porque una persona humilde no es aquella que pretende o presume ser más que los demás. Y miren lo que sucede. Cuando miramos el Antiguo Testamento vemos un caso muy particular, el caso de Nabucodonosor. Usted puede ver en los primeros capítulos de Daniel, se cuenta su historia. Él había tenido un sueño, Daniel se lo interpretó y al cabo de 12 meses se cumple esta revelación que Dios le había dado al mismo Nabucodonosor. ¿Y qué le sucede? Dice que él un día, mirando su ciudad, que era hermosa, no hay duda, él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad? Mire, qué forma de ensalzarse a sí mismo. Qué importante es cuando no son nuestros labios los que nos ensalzan, sino que puedan ser otros.
aunque yo no soy para adular a otros, ni me gusta a mí tampoco ser adulado, porque creo que esa es una espada de doble filo, puede hacer mucho daño en medio de una iglesia. Sin embargo, también es importante, ¿verdad?, de alguna manera reconocer el valor que tienen los demás, reconocer los gestos de grandeza que hacen otros. Pero cuando somos capaces de reconocernos solo a nosotros, cuando solamente miramos nuestra grandeza, cuando miramos nuestra majestad, entre comillas, aunque no hay ninguno que sea un rey, ¿verdad? Pero Nabucodonosor lo hizo, dice que inmediatamente una voz desde los cielos le habló y vino un juicio sobre él, de tal manera que él habitó entre los animales del campo y estuvo durante un periodo de tiempo, dice la palabra del Señor, viviendo con los animales. Nadie lo podía gobernar y comía como ellos, y el rocío de la noche le mojaba su cabellera, sus cabellos habían crecido, sus uñas también. Hermanos, hasta que luego Nabucodonosor dice que recobra la conciencia, la razón, dice él. Y entonces cuando recobra la razón, él ahora da voces dando honra al Dios del cielo, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, honro y alabo, dice él, al Dios de los cielos. Hermanos, qué maravilloso es comprender que el llamado de Dios no es para que nosotros nos engrandezcamos a nosotros mismos, sino más bien para que en la sencillez de la vida comprendamos que debemos ser como el buen maestro y que no nos suceda lo que le sucedió a Nabucodonosor. Ahora miremos el Nuevo Testamento. Hubieron personas que sintieron un poquito de vanagloria en sus corazones, de deseos de grandeza, de anhelos de ser superiores a los demás. Miremos la palabra del Señor, miremos a los mismos discípulos, a los apóstoles del Señor. San Lucas capítulo 22, mire el verso 24, dice así: hubo también entre ellos, está hablando de los apóstoles, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo una disputa, hubo una discusión, hubo contención entre ellos para poder de alguna manera descubrir quién de ellos habría de ser el mayor. A lo mejor cada uno presentaba sus argumentos, sus atributos, a lo mejor sus talentos, sus dones, sus gracias, como decimos nosotros, y más de alguno se sentía superior o muy superior a los demás. Pero dice la palabra del Señor así: pero Él les dijo, Jesús, qué hermoso es cuando Jesús nos habla, cuando el Señor rompe nuestras discusiones, nuestras contiendas, o cuando Él rompe el silencio y dice así: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Y esto ahora es para mí, para usted, hermano. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué grande es el Señor, hermano. Qué maravilloso es el Señor. Alabado sea su nombre. Porque Él a través de esto se considera no como el que es servido en una mesa, sino más bien como aquel que ha venido a servir a sus propios discípulos. Y si nosotros miramos la palabra del Señor y pensamos nada más en su ejemplo, en su máximo ejemplo, miramos el libro de San Juan, capítulo 13, donde el Señor allí claramente dice, luego de haber cenado en aquella noche, que era la última oportunidad en que estaría con ellos en vida, dice la palabra del Señor, en esa vida humana, natural, dice que tomó un lebrillo, tomó agua y tomó una toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Lo haría yo, lo haría usted. Y tomando, dice, lavó los pies de cada uno. Pedro no quería en su momento, se quiso resistir, pero el Señor le enseñó, le hizo entender de que era necesario que se fuera, porque si no, no tendría parte con él. Pedro le dijo, Señor, no solamente mis pies, sino que también mis manos, mi cuerpo entero.
Y el Señor, a través de ese ejemplo, les enseñaba la importancia, por supuesto, de la limpieza espiritual, pero también la importancia del servir a los demás, de servir a sus hermanas, de servir a sus hermanos. Y él, luego de haber dicho eso, en el capítulo 13 de San Juan, usted lo puede leer, le dice: porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué importante es ver el ejemplo del Señor. Qué importante reconocer su máxima expresión en el momento más necesario de demostrar la humildad. No lo hace simplemente con sus palabras, sino que lo hace con un ejemplo, con una demostración de quién era Él, el Cordero manso de Dios, el Corderito manso. Alabado sea mi Señor. Qué maravilloso. Es por eso que el apóstol Pablo, en estos versos que hemos leído, en este pasaje, en Filipenses 2, verso 3, si usted mira la condición del Señor, y Pablo la expone así, dice, si usted lee el verso 4 en adelante, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, está hablándole a la iglesia, y esto apliquémoslo a nuestras vidas, no mirando cada uno por lo suyo propio. Podríamos cada uno preocuparnos de lo que nos pertenece, lo que nos corresponde en el día a día, ¿verdad? En nuestro sustento nada más, y lo demás, ¿qué importa? Si no dice así, sino cada cual también por lo de los otros. Yo debo preocuparme por mi hermana, por mi hermano, de que sus recursos, ojalá tenga recursos para vivir, y si no, si yo puedo poder aportar para ese desarrollo natural y cotidiano de mis hermanos, de las familias de una congregación. Haya pues, dice así, luego el verso 5, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, es decir, echó mano a la humildad que había en su corazón. Y Pablo le dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y lo interesante de este pasaje del cual hemos leído el verso 3, el verso 5, donde les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, esto quiere decir, no dice este conocimiento, sino que este sentir, esto que sentía el Señor, esta disposición, este máximo ejemplo, este sentir de Cristo, de decir de alguna manera su actitud de entender que Él había venido a este mundo a entregarse por nosotros. Hermanos amados, ahora la pregunta es hacia nosotros. ¿Cómo es en nosotros? ¿Cuál es el carácter que hemos estado cultivando en medio de nuestra iglesia? ¿Somos un cristiano, somos una cristiana que ha cultivado la actitud de Cristo en nuestras vidas? ¿Hemos cultivado la actitud del Señor? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mire, dice: nada hagáis por contienda. Todo lo que hacemos en nuestras congregaciones, todo lo que hacemos en nuestra congregación, por lo que debemos realizar en un mes más, nuestra Santa Cena, los servicios, los cultos semanales, todo lo que hagáis, si usted va a hacer una buena obra, una obra de caridad, de amabilidad frente a otro, nada, no sea movido por ningún otro sentimiento, no sea movido por ninguna otra actitud, no sea movido por ningún otro interés, sino más bien por el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo dice Pablo acá? Dice: nada por contienda, sino, dice, ni por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. Y esta es la gran enseñanza de hoy. La humildad, amados hermanos, según el libro el diccionario de la Real Academia Española, la declara como una virtud. Y una virtud que consiste en, de alguna manera, tener el conocimiento de cuáles son nuestras propias limitaciones y nuestras propias debilidades. Claro, la Real Academia la muestra como una virtud que se expresa en que podamos tener conocimiento de nuestra debilidad y conocimiento, reconocerlas de alguna manera
y obrar de acuerdo a ese conocimiento. Es decir, yo voy a actuar de acuerdo a mi debilidad, de acuerdo a mis posibilidades, y yo no voy a engrandecerme más porque esta es mi naturaleza. Eso es lo que dice la Real Academia. De alguna manera entendemos que el ser humilde significa entonces no ostentar lo que no soy, no presumir ser lo que yo no soy, no presumir lo que no somos. Es como si un burrito se sintiera un caballo de carrera. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás, hace muchos años atrás, cuando era más joven, el Señor me nombró como guía en un local donde tuve que aprender muchas cosas. Vivir mi vida cristiana frente a una congregación, todas las congregaciones son distintas, y esa congregación era muy especial, pero yo tenía cosas que aprender en esa congregación. Cuando se acercaba fin de año, el momento en que iban a nominar los cargos y yo iba a ser nombrado como guía de esa congregación por nuestro pastor, recuerdo que habíamos llegado de una predicación, estábamos por empezar un culto y un hermanito anciano, muy sencillo, un hermano muy sencillo en nuestra iglesia, me llamó, quería conversar conmigo, me dijo: hermano Juanito, ¿sabe? He tenido ya 3 veces el mismo sueño y quería contárselo. Ya, le dije yo, claro, yo preocupado, ¿de qué se tratará? Y él me dice: mire, hermano Juanito, he tenido 3 veces el mismo sueño y este sueño he pensado, ¿qué será? Y el Espíritu del Señor me dice: cuéntaselo al hermano Juan Guerrero. Y 3 veces, cuéntaselo al hermano Juan Guerrero. Entonces, yo se lo tengo que contar, hermano Juanito. Soñaba que aquí en el templo central tomábamos a un burrito y mi pastor le ponía una soguita al cuello y entre todos lo tomábamos y lo llevábamos al local tanto, lo nombró, para no nombrarlo en esta oportunidad. A ese local lo nombró, dijo, lo llevábamos a ese local y ahí lo dejábamos amarradito al burrito. Yo quedé pensando, como que el Espíritu del Señor me decía algo, pero yo decía: Señor, ayúdame a entender. Y pasaron muy pocos días cuando llega el momento de nombrar los cargos de la iglesia y en la lista de los cargos aparezco yo nombrado como guía de ese lugar. Yo dije entre mí: Señor, ayúdeme a ser como ese burrito, sencillo, humilde, que muchas veces también debe ser usado como un animal de carga, porque un guía muchas veces también tiene que cargar cosas. Tiene que ser como un burrito muchas veces calladito y no presumir ser un caballito de carrera. Esos caballos de carreras que son hermosos, elegantes, que corren, ¿verdad? Un burrito debe entender lo que es. Hermanos, ayúdenos al Señor. En nuestras iglesias falta muchas veces la humildad. Humildad es no ostentar, ¿verdad?, algo que no somos. No presumir, no tener vanaglorias, que yo no me sienta superior a lo que debo sentirme, no sentirme sobre todo superior a los demás. Esto significa de alguna manera que haya coherencia, como decía el libro, el diccionario de la Real Academia, entre lo que realmente tengo, tener conocimiento de cuáles son mis debilidades, cuáles son, ¿verdad?, a lo mejor mis flaquezas, mis limitaciones, y la persona humilde es coherente con esto. No es una persona que se mira y sabe cuál es su porte, pero ella presume más, sino más bien entiende lo que es. En otras palabras, el humilde entiende, comprende su naturaleza espiritual, su naturaleza como hijo de Dios. Y un hijo de Dios no puede ser distinto a su Padre. Y su Padre, nuestro Dios, es un Dios humilde, es un Dios sencillo. Una vez nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué maravilloso es este Corderito amado, nuestro Cristo eterno. Hermanos amados, un humilde no tiene sentimiento de superioridad. No necesita recordarle a otros, inclusive porque todos tenemos logros en la vida, pero el humilde no necesita estarle recordando a los demás cuáles son sus logros, cuáles son sus méritos, cuáles son sus diplomas, cuáles son las cosas que hubiera hecho. No, porque ante el Señor, hermanos amados, aunque todo lo hubiésemos hecho, dice la palabra del Señor, mire, aunque todo lo hubiésemos hecho, siervos inútiles somos.
El apóstol Pablo, frente a su realidad, él dice, yo he trabajado más que todos. Él se compara con los demás apóstoles. Pero luego él recapacita y dice, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. ¿Habrá algún hermano elocuente? ¿Habrá algún hermano capaz de todo? ¿Habrá alguna hermana que ha podido con su fe triunfar por sobre todas las cosas? Es un ejemplo probablemente ante los demás. No se sienta superior. Siéntase la más pequeña, siéntase el más pequeño. El secreto en el Evangelio para ser grande es ser el más pequeño de los demás. Cuando uno se siente pequeño puede crecer. Cuando tú te sientes grande, entonces se mantendrá en un tamaño espiritual pequeñísimo. No podrá crecer, no podrá desarrollarse, no podrá madurar en la vida espiritual porque su mente se ha envanecido, su mente le ha engañado, así como Nabucodonosor, así como los apóstoles que creían que alguno de ellos era el mayor de todos. Amados hermanos, no olvidemos el ejemplo del Señor. Aún en el matrimonio, un esposo debe sentirse humilde frente a la esposa y la esposa debe sentirse humilde frente al esposo, ¿verdad? Esa es la manera, hermanos, en medio de una familia, ¿verdad? Aún el que es mayor también debe usar de humildad ante los demás, aún a los más pequeños. Tener esa humildad aún para enseñar. No ponernos como ejemplos ante los demás, entendiendo que el único, grande, maravilloso y sabio ejemplo es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Allá Santiago 4 claramente dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. A lo mejor habrá alguno que se ha llenado de soberbia, que ha vivido una vida de porfía, una vida de desobediencia, se ha llenado de soberbia creyendo que es más grande o sabe más que la mamá, más que el papá, más que el abuelo, más que la abuela, más que el pastor, más que el guía, más que todos los hermanos. Hermanos, pero en esta hora Dios nos llama a ser humildes. Dios nos enseña de que a los soberbios Dios los mira de lejos, mas a los humildes Dios los mira siempre desde cerca. Dios siempre al humilde lo va a ensalzar, lo va a levantar. La palabra del Señor así lo dice, que Dios levanta a los humildes, los ensalza, los levanta. Hermanos, qué maravilloso es el Señor. Por eso nos enseña la palabra de que incluso en medio de las congregaciones debemos vivir unidos los unos a los otros, unánimes con vosotros, dice el libro de los Romanos, unánimes entre vosotros. Dice, no altivos, no pueden haber hermanos en una congregación altivos, que son servidos por los demás o que son admirados, que les gusta sentirse valorados como lo máximo, como la máxima santidad, cuando muchas veces Dios les conoce el corazón y están mucho más lejos, que es más nuevo de una congregación. Hermanos, tenemos que vivir una vida natural como somos, sencilla como somos. Humildad no significa andar con las manos cruzadas y con los hombros así metido, el cuello metido entre los hombros, no. Humilde es simplemente entender que el ejemplo fue Cristo el Señor. El Señor no andaba así delante de los demás, el Señor andaba naturalmente como debería andar cualquier cristiano, pero en su actitud, en su sentir, como decía el verso 4 leído, Él tenía la demostración que se había negado a ser como el Padre para poder adquirir una forma de siervo. Hermanos míos, Dios nos bendiga en esta hora. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando éramos niños? A veces teníamos una reglita y queríamos ir viendo nuestro porte espiritual. El único que nos puede medir aquí es Cristo el Señor. Cuando nos comparábamos con los demás para ver quién era más grande que el otro, aquí no nos podemos comparar con nadie. Solamente con mi Cristo amado. Él es el varón perfecto, con quien debemos de medirnos, con quien debemos de comparar nuestra talla espiritual, en la fe, en el amor, en el servicio, en la actitud de amar a los demás, entregándonos por los demás, así como Cristo se entregó por su iglesia. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. No me puedo extender más, quisiera hacerlo más, pero no puedo. Pero deseo de todo corazón que os llenéis de esa humildad maravillosa
que el Maestro tuvo en su vida, porque una iglesia que es humilde es una iglesia que crece. Una iglesia que es humilde es una iglesia que se desarrolla desde su guía, desde su pastor. Humildes todos crecerán y serán ese pueblo amado que un día Cristo el Señor vendrá a buscar. Dios nos bendiga en esta hora y para mi Cristo Rey sea la honra y la gloria por siempre. Amado Señor, te doy muchas gracias por esta palabra maravillosa con la cual has tocado mi corazón, Señor. Toca los corazones de nuestros hermanos y ayúdanos a ser humildes de verdad, más allá de lo que nuestros ojos humanos puedan ver en nuestras propias vidas. Ayúdanos solamente a ver nuestras pobrezas y así mantenernos cerquita tuyos, comprendiendo que también hemos sido llamados a ser siervos de nuestros hermanos. Ahora derrama tu bendición, te lo pido por Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas, que tengan una hermosísima semana. Que el Señor les guarde junto a sus familias, les bendiga grandemente y todos invitados cariñosamente a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.